el zar no es una persona, el zar es un cargo. Es como decir rey, presidente, ministro, etc. Es un cargo. Entonces estaba gobernando el zar Nicolás II. Y él estaba gobernando hasta 1917. Y esa autoridad política, dentro de este contexto de que todos estaban en contra de la guerra, fue sacado del poder a través de una revolución provocada por los bolcheviques. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Los bolcheviques eran un grupo de intelectuales jóvenes que tenían una tendencia comunista, es decir, se desarrollaron a partir de las ideas de Marx, ¿ya? Entonces ellos, como los bolcheviques, hacia 1917, señalaron y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que estemos, refiriéndose a Rusia, cómo es posible que este caballero, el zar Nicolás II, nos tenga involucrados en un conflicto bélico si dentro de Rusia había una serie de inconvenientes económicos, la economía no avanzada, era más bien de carácter agrícola y todo eso? Entonces, ¿qué es lo que hacen los bolcheviques? Generan una revolución. Sacan al zar Nicolás II, lo mandaron a Siberia, a él y a toda su familia. Después lo terminan, digamos, matando. Y después que sacan al zar, ¿qué es lo que hacen? Ya saben que Rusia no participa más en la guerra. Por lo tanto, uno de los bandos se queda con Francia e Inglaterra. Si en este momento dejamos la clase hasta acá, ustedes se van de acá, ¿no es cierto? Y se van con la idea de que, salió Rusia, listo. Entonces, claro, como el otro bando estaba, ¿no es cierto?, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, ¿quién más? Italia, bien. Como estaban ellos, bueno, Italia ya se había salido de la guerra, como estaban ellos, 3 contra 2, entonces ganaron. Adivinen quién reemplazó a Rusia. Estados Unidos. Y al ingresar a Estados Unidos, se produce, ¿no es cierto?, un desequilibrio importante. O sea, Rusia no tenía para esa época ni un 10% del arsenal militar que tenía Estados Unidos. Por lo tanto, al ingresar a Estados Unidos al conflicto, a raíz de toda esta revuelta de 1917 y de que los bolcheviques toman el poder y definitivamente sacan al zar e ingresa a Estados Unidos, se empieza a desequilibrar la balanza. Y desde el 1917, a raíz de todas estas problemáticas que se producen, usted va a tener la guerra solamente hacia el 1918. O sea, con el ingreso a Estados Unidos se desequilibra la balanza en el conflicto y de ahí usted tiene un año más de guerra y de conflicto y ahí termina ya el conflicto como tal. ¿Ya? Porque ya no había posibilidades de que se generara, digamos, más guerra, más conflictos si ya no había, digamos, un equilibrio en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El fin del conflicto. Hacia 1918, ambos bandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. ¿Producto de qué, profesor? Del gasto militar, de todo lo que había ocurrido durante la guerra. ¿Ya? Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, pues la incorporación de Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. Es decir, la guerra ahí era desgastante para ambos, pero con la entrada de Estados Unidos obviamente el desequilibrio se hace evidente. Por lo tanto, el 8 de noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario. Mire, lo mismo que pasó en Rusia, pero ahora en Berlín, Alemania, que sacaron a quien estaba gobernando, que era el Kaiser, ¿no es cierto?, Guillermo II, y se instauró un nuevo gobierno. ¿Y qué hizo el nuevo gobierno dentro de Alemania? ¿Sabe qué? Firmemos un armisticio. Ojo con esa palabra. El armisticio es la firma de la paz. Este párrafo de acá es lo mismo que ocurrió en Rusia, pero en Alemania, ¿ya? Con características muy similares. Entonces usted tiene ahí
la firma de un armisticio, la llegada al poder del socialdemócrata Ebert y la salida definitivamente de Alemania del conflicto. La firma del armisticio. ¿Me puedes repetir? Por supuesto, mira, ¿qué pasó hacia 1917? Había una crisis, los bandos, ¿no es cierto?, estaban en conflicto, estaba todo este tema de la guerra de trinchera, un desgaste, que claro, a nadie le gusta ir a una guerra, obviamente, pero si va y participa, de alguna otra manera, supongo yo, la gente quiere ver resultados. Oye, logré avanzar hasta el territorio, ahora conseguí lograr ese territorio que está rico, ¿no es cierto?, en zonas mineras, entonces voy a mejorar mi economía, etc. No sé, estoy especulando lo que la gente que participa en las guerras quiere hacer. Ahora, como no había eso, porque era una guerra desgastante, de trinchera, no había avance, dentro de los países la gente empezó a protestar. Porque, ojo, las guerras parten todas como cuando usted va a un paseo familiar, o como cuando usted está iniciando un proceso en cualquier cosa. Todos con mucho ánimo. Ah, no, si vamos a la guerra hay que defender y todo eso. Pero cuando empiezan a ver en los territorios y en los países que empiezan a volver los muertos, la gente mutilada y que no hay ni un avance, entonces la gente dice, bueno, ¿para qué esto? Entonces, dentro de Alemania pasó lo mismo que en Rusia, ¿ya? También existió un movimiento revolucionario que al Kaiser Guillermo II era la autoridad, él era el zar Nicolás II, pero de Alemania, lo saca, ¿no es cierto?, abdicó, abdicar significa dejó su cargo, ahí no se produce la misma situación de matarlo y todo eso, y se forma un nuevo gobierno. Y cuando se forma ese nuevo gobierno, lo primero que hace este nuevo gobierno dice, ¿sabe qué? Alemania va a firmar un armisticio, no peleamos más. Ya no podemos seguir peleando, si no, lado de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, dentro de los países, hacia 1917 que participaban de la guerra, se inició un desgaste muy grande, que al final duró un año más la guerra y firmaron un acuerdo de paz para no seguir peleando, porque era una situación obviamente de mucho desgaste. ¿Ya? Eso es lo que provoca, digamos, la situación. Algo más le iba a recordar de acá, ¿no? Ya, ahí estamos llegando casi al final y nos faltan ver las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la etapa. ¿Todo claro? ¿Sí? Yo voy a hablar después con Jaime para ver si no puedo dejarle un mail mío, de tal manera que ustedes vayan estudiando, vayan revisando la información y me van preguntando, ¿ya? Para que podamos, digamos, ir avanzando más. Consecuencias, es decir, lo que provocó la guerra. Lo primero, ¿cómo se llama? Consecuencias económicas. La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Por lo tanto, usted, dentro de las causas económicas, en lo que se refiere a los territorios, está asociado principalmente, en la parte económica, a pérdida de territorio agrícola. Entonces usted, al perder terrenos agrícolas porque fueron utilizados para la guerra, que fueron bombardeados, etc., usted pierde alimento dentro de los países, pierde la capacidad de sustentarse en los países. ¿Ya? Otra causa económica también muy importante está asociada, digamos, dentro de la economía, a la pérdida de infraestructura. ¿Qué ocurrió? Ciudades absolutamente destruidas. Entonces, al final, desde el punto de vista económico, la guerra no resultó un negocio. Pero aquí quiero que ustedes entiendan una parte, porque es clave. No resultó un negocio ni para los perdedores ni para los ganadores. Porque aquí usted tiene a Francia, y Francia estuvo dentro de la potencia que ganó la guerra. Por lo tanto, podría decir, bueno, se disminuye ¿no? Si perdió igual económicamente. Inglaterra perdió igual económicamente. Alemania perdió igual económicamente. Estados Unidos no. ¿Por qué Estados Unidos no? Porque la guerra es lejos. Entonces voy, peleo allá, mando gente, peleo allá, pero es lejos la guerra. Es más, Estados Unidos con la Primera y Segunda Guerra Mundial se vio beneficiado a raíz de toda la venta de armamentos que realizó. Y entonces, claro, para Estados Unidos, que si bien es cierto participa en la guerra, participa desde lejos. Por lo tanto, el impacto que tiene siempre es menor. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la única vez que Estados Unidos ha tenido un ataque, un enfrentamiento en su propio territorio? ¿La guerra del Golfo? ¿Ah? ¿La guerra del Golfo?
lejísimo. ¿Dónde fue la guerra del Golfo? La guerra del Golfo en la zona, digamos, de Irak, Irán, en el Medio Oriente. Lejos. Estados Unidos mandó gente para allá. La única vez, Vietnam, al otro lado, en Asia. Siempre lejos. ¿Hubo alguna guerra civil o no? Bueno, la guerra civil, la guerra de secesión y todo eso dentro del mismo Estados Unidos. Pero el atentado a las Torres Gemelas es por eso que genera tanto impacto en el ser norteamericano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre había tenido conflictos. O sea, si vamos sumando, participa en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo. O sea, por lo menos 5 guerras grandes, importantes, en las que participa, sin contar las intervenciones militares en otros lados. Pero la primera vez que ellos ven como la guerra en su propio territorio es cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas, no antes. Por eso que eso genera un impacto tan grande en la conciencia norteamericana. Decir, chuta, oye, esto es así. Aquí no, pero hay participaciones lejanas. Entonces los países se vieron devastados económicamente, con pérdidas de territorio agrícola, de infraestructura, ciudades destruidas, etc. Por lo tanto, terminada la guerra, chuta, ahora vamos empezando de nuevo, en muchos lugares. Entonces, una causa económica, consecuencia económica de la guerra. Consecuencias sociales. Hay varias, pero yo quiero destacar una. El impacto más grande desde el punto de vista social fue la incorporación de la mujer. Hasta antes de 1914, o mejor dicho, desde 1915, que ya se había iniciado la guerra, y hasta el 1920, que es cuando termina, o 19 con el Tratado de Versalles, usted tiene la incorporación de la mujer de manera importante en todos los procesos económicos. Antes no había ocurrido. ¿Por qué? Porque el hombre es el que participaba en eso. Al salir el hombre de las ciudades y irse a los lugares de los conflictos bélicos propiamente tal, la mujer queda ahí. ¿Ya? La mujer empieza a asumir roles, se incorpora al trabajo, se incorpora, digamos, a todo el tema del mundo laboral, del mundo del estudio. Por lo tanto, la mujer adquiere un rol de mucha relevancia que antes de la guerra no lo tenía. Y aquí quiero detenerme en otra cosa. La guerra de por sí es mala, ¿no es cierto? A nadie le gustaría estar en conflictos bélicos como involucrado como persona, como país, obviamente. Pero siempre hay elementos que la guerra va dejando que son como interesantes de analizar. No porque uno quiera defender ese tipo de actitudes de país o de persona, insisto. Pero por ejemplo, esto fue un beneficio. La mujer hasta antes de 1915 no era considerada ni en el mundo laboral, ni en el mundo universitario, ni en el mundo o sea, y la mujer desde ese punto de vista tenía una conciencia, como dice acá, de que era una conciencia media opacada, de que no podía, de que su labor, su rol estaba dentro de lo que eran las casas, los hogares. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la mujer dice, oye, yo tengo la capacidad y las condiciones de poder incorporarme en cualquier mundo laboral y desarrollarme perfectamente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, fue un beneficio, porque hay funciones dentro de la sociedad que las cumplen o las desarrollan mucho mejor las mujeres que los hombres. Entonces, obviamente ahí fue un beneficio para menos margen. Menos margen. Política. Ya, esto de la política, lo primero, se empiezan a desintegrar los imperios. ¿Ya? Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, se separa. ¿Ya? Se separa en Austria y en Hungría. ¿Ya? Recuerden que se muere Francisco Fernando en el Imperio y se inicia la guerra y ahí el Imperio Austrohúngaro se separa. Alemania también empieza a tener, digamos, problemas y conflictos. Alemania también era considerado un imperio por la cantidad de territorio. De hecho, era considerado imperio porque era gobernado, ¿no es cierto?, por el Kaiser. El Kaiser, ¿no es cierto?, que es el nombre que recibe en Alemania el líder, el que dirige. ¿Ya? El imperio turco y el imperio ruso también se van a desintegrar, empiezan a perder territorio. ¿Ya? Esa es una primera causa política importante. ¿Y qué pasa cuando aparece Austria y Hungría? ¿Qué nombre reciben? Repúblicas. ¿Ya? Desde su conformación como imperios pasan a organizarse después como repúblicas. Es decir, aparece la República de Austria, la República de Hungría, la República, ¿no es cierto?, de Checoslovaquia. Aparecen países, en definitiva son como países nuevos. ¿Ya? Y lo otro es lo que ustedes ya saben: en Rusia se produce la revolución bolchevique, que va a generar, digamos, que un hito importante para la historia de la humanidad.
¿Por qué es importante la revolución bolchevique? ¿Qué generó después? Ah, porque es el primer imperio socialista, ¿o no? De Rusia Del mundo. pasamos, está muy bien, muy bien. Pasamos después a la conformación de la Unión Soviético. de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es uno de el primer imperio importante, ¿no es cierto?, el primer sistema político con un contexto, digamos, socialista. ¿Ya? Y eso después nos acompaña durante toda la Guerra Fría. Así que es más que importante, por eso que es determinante para la historia del siglo XX. Esos son los dos hechos políticos más importantes. La separación de los imperios. Entonces, la pregunta podría ir así como relacionada en el sentido de como consecuencia de la Primera Guerra Mundial podríamos considerar los siguientes hechos. Si la respuesta están A, B, C, D, ¿Era con alternativa? sí. Sí. Ya, si está así, debería aparecer un relato acá. Se produce la desintegración de los países, etc. Ojo que siempre confunden consecuencias